Inexorablemente ustedes se van a quedar sin agua. Inexorablemente ustedes se van a quedar sin agua. En Ica se agotaría el agua subterránea inevitablemente por el uso excesivo, así lo advirtió el doctor Víctor Miguel Ponce, profesor emérito de la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos, quien participa del Congreso Nacional del Agua en Ica. Señaló que mientras el agua superficial se renueva cada 11 días, la subterránea tarda hasta 1500 años en regenerarse. Recomienda la recarga artificial de acuíferos, acuerdos con regiones vecinas y priorizar el uso de agua superficial para garantizar un manejo sostenible del recurso hídrico. En realidad, pues tiene usted que distinguir entre las fuerzas y los volúmenes, como hablé. Para el recurso hídrico, eso tiene que ver con el volumen, no con la fuerza. Y entonces, depende de qué, cuál es el problema, usted tiene que identificar a la persona apropiada que tiene el training, o sea, que tiene la especialidad apropiada. Por ejemplo, aquí en Ica hay el problema del acuífero que se abate. Así es. Y me han dicho que son 40 metros de abatimiento, eso es un montón. Alguien tendría que calcular en qué momento de la profundidad ya se vuelve caro, porque el agua es pesada y cuando usted la saca de más adentro, más cuesta, más kilowatts de energía. Cada vez excavan más para poder hallarla. Hay que profundizar los pozos. Eso no tiene nada que ver, estamos hablando de nivel freático. ¿Dónde está el nivel? Claro, si usted tiene un pozo a 50 y ya se secó el pozo, quiere decir que cava más. Pero eso quiere decir no más que exorbitar el problema, más problemas. Porque usted puede llegar hasta 100. En Lima hay unos huecos de agua subterránea que tienen hasta 100 metros. En La Victoria me dicen. No conozco el tema porque nunca trabajé esa área, pero sí he leído. En La Victoria hay una fosa de 100 metros. En las otras áreas es menos, 50. Y en Lima está el acuífero del río Rímac. Bueno, con 3 ríos, hay 3 acuíferos, porque cada río tiene su acuífero. El río Rímac es el central, donde está más cerca para todo, entonces allí está más el problema, ¿no? Pero eventualmente ya acabará y se tendrán que ir a otros lugares Pero al menos Lima tiene... a propiciar el agua subterránea. O sea, no propiciar, sino agarrar. Lima tiene un bálsamo, el río Rímac, y tiene la tarjea. Acá no tenemos ni siquiera eso. ¿Pero qué cosa es la tarjea? O sea, es una filtración y el uso que se puede reciclar del agua que... bueno, eso sí es la tarjea, y ahora sí entendí. Claro. Que el agua reciclada para usarla. Así es, para usarla. Acá ni siquiera tenemos eso. Obvio. Entonces tiene que propiciar que se haga, pues. Porque el agua subterránea, independientemente del agua superficial, miren, los rusos han estudiado esto. El agua superficial se genera cada 11 días. El agua subterránea cada 1500 años. No se necesita ser un genio para pensar que si va a demorar 1500 años, nadie va a esperar. Pero el agua superficial sí se puede esperar, porque 11 días después llovió y se regeneró. Ahora, en promedio, porque si el clima es más húmedo, no son 11 días, son 6 días. Y si es más seco, no son 11, son 20. Tiene que esperar un poquito más. Pero el agua superficial toda se regenera. El agua subterránea no. Entonces, ¿por qué estamos utilizando el agua subterránea? Porque se acabó el agua superficial y ya se pelean por el agua superficial. Ya no hay agua. Entonces, la gente quiere usar más agua, irrigación sobre todo. Claro. Porque la irrigación es un poco más de conocimiento, de información también. Obvio. Doctor, ¿cuál sería una de las soluciones en todo caso, dentro de su óptica, hacer obras importantes para poder recargar el acuífero, o señala de que no se puede recargar? La recarga del acuífero es una solución. Eso se está haciendo en Estados Unidos y otros países. Es caro, pero se está haciendo. Se puede recargar el acuífero. El problema está en el uso, digamos, exacerbado de los recursos que hay en esa zona. Entonces usted lo que puede hacer es buscar otras zonas aledañas. Y como el agua subterránea está toda conectada, usted se va a comenzar a robar agua del vecindario. Porque el agua superficial está desconectada. Quiere decir que en el río que pasa el agua por aquí no pasa por allá, pasa otro río, otra cuenca. El agua subterránea está toda conectada, o sea que si usted bombea cada 100 metros, hace un huecazo al costado. Claro. Doctor, ¿y si se usa esta agua con la excusa del tema económico, el agua subterránea? Porque en Ica hay muchas empresas agroexportadoras. Sí, claro. Y el tema de la economía lo usan, ¿no? Se puede usar, pero hay que tener en cuenta que eso va a durar una cierta cantidad de tiempo, que puede ser 20, 50, digamos hasta 100 años, y de ahí todo el mundo tiene que irse a otro lugar. Ha pasado en varias oportunidades, justamente allá en México, en la zona la zona del norte, hubo un caso que tenía mucha agua subterránea, perdón, no era subterránea, era agua superficial, eran lagunas.
Y se comenzaron a secar. Y se secaron y llegó el momento en que todo el mundo se tuvo que ir a otro lugar. Conversé con un arquitecto que lamentablemente hace poco falló, un arquitecto Zarzosa, que su familia trabajaba las tierras y dentro de su vida, porque ella murió a los 70 años, dentro de su vida se secó el agua, se secó la laguna, se secó todo. Es más, la zona se llama la zona de la laguna en el estado de, bueno, no recuerdo el estado, pero ya no hay laguna, se secó. Y Ni entonces, agua. no, nada, y se tuvieron que ir, se Todo mudaron. indica que inexorablemente ese será el camino que tengamos. Inexorablemente ustedes se van a quedar sin agua. Entonces lo que tienen que hacer, bueno, lo que se podría hacer, digamos, ¿no? Es comprar o agenciar el agua de las cuencas vecinas de la sierra. Pero eso es política. Usted tiene que ir a hablar con Huancavelica, con Junín, con... La llamada licencia con- social, ¿no? Exactamente, y entonces tiene que ir a rogarle para que les den el agua que les sobra. Perfecto. Doctor, En mi muchas gracias. opinión, claro, en mi opinión yo puedo estar errado en esto porque yo no trabajo aquí en Lima. Y Pero es en una Ica, teoría no, como estoy esa. en Lima, Ica lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero no Dentro trabajo del mismo aquí, país. ¿no? No tengo proyectos aquí, pero ¿Usted dónde trabaja? en Estados Unidos, profesor de la Universidad de San Diego. La idea es que si se acaba el agua aquí, pues los vecinos te la pueden prestar o vender, si es que ellos tienen exceso. Y Claro. yo digo que la Sierra Peruana debe tener Sí, ciertos en excesos. Huancavelica hay excesos, pero no Claro. llega a un hermanamiento, ¿no? ¿Qué recomendaría en todo caso a las autoridades, doctor? Una recomendación a las autoridades. Que las autoridades consulten y usen a los ingenieros que son ingenieros de recurso hídrico para que ellos apunten a la dirección de dónde se puede continuar sacando agua. Pero la idea es que solamente el agua superficial debe utilizarse porque el agua subterránea se va a acabar. El problema está que uno no sabe cuándo se va a acabar, puede ser, Ya. y es muy largo, son 20 años, 50 años, la gente dice, pero yo en 50 años no estoy aquí. Entonces eso usan como Pensamos en el artificio. momento. El tiempo nos lo dio Dios y Solamente fue. te lo determina. Él Gracias, lo doctor. determina. El experto destacó que las autoridades deben consultar a profesionales en recursos hídricos antes de aprobar proyectos de agua y recomendó priorizar el uso de agua superficial en lugar de la subterránea, cuyo recurso podría agotarse.